romanenses, de pies siempre altivos, no debemos jamás implorar. Antes firmes, cantemos erguidos, nuestro lema será dignidad. Nada importa que a veces perdamos lo que gana implorando el servir. Pues los pueblos que bajan la frente en la historia no deben vivir. ¡Viva San Ramón! San Ramón, sus matices rebeldes, de un cacique huetar heredó. Orgulloso, resuelto y valiente, que jamás la cerviz doblegó. En el alma se sienten las voces de los viejos abuelos cantar. Ramonense de todos los tiempos, nuestro lema será dignidad. Ramonenses de pies siempre altivos, no debemos jamás implorar. Antes firmes, cantemos erguidos, nuestro lema será dignidad. En el alma se sienten las voces de los viejos abuelos cantar. Ramonense de todos los tiempos, nuestro lema será dignidad. Saludos amigas y amigos, aquí estamos como todos los domingos en Yo también soy de Moncho, su sección El Ramonense, los miércoles en la plataforma Multizonas a las 8 de la noche. Este servidor, Paul Brenes Cambronero, y nuestro compañero Jorge Eduardo Jiménez Ulate. Bienvenidos. Como todas las semanas, un programa que esperamos sea de mucho entretenimiento y que tenga un gran atractivo para todos ustedes. Así es, Jorge. Así es la cosa. Claro, estaba pensando yo que muchas veces lo que nosotros venimos a hacer acá, tenemos que trabajarlo de acuerdo a ciertas fechas memorables que van marcadas en el almanaque, ¿verdad? Y casualmente yo creo que el caso de hoy es ese. Así empieza la historia, ¿verdad? Así va a ser la historia. Lo que pasa ahora es que nosotros usamos mucho aquí el término, el concepto de tertulia, ¿verdad? Que cuando uno se para en una esquina y aparece alguien por ahí, saluda y se queda conversando, al rato llega el terrero y horas después la tertulia es más numerosa y muy entretenida. Entonces se pierde la noción. Entonces nadie va a decir, mira, vení, hacemos tertulia entre 15 días. Pero eso sí, vamos a hablar de esto y esto, ¿no? Las tertulias son así. Y nosotros lo que hacemos acá con este bagaje histórico que nos gusta, en el que nos gusta escarbar, es traerlo aquí en una forma lo más coloquial, lo más amena posible, y eso significa tertuliar. Entonces, como que a veces se nos va, traemos un bonito tema, pero de pronto decimos, mira, si mañana es tal cosa, perdón, y así pasa. Bueno, pues hoy tuvimos tiempo de ver el calendario y encontrar algo que es fundamental. Y como ustedes saben, este programa lo hacemos grabado. Entonces, por eso hablaba ahora con ese ejemplo, la tertulia a largo plazo, porque nosotros grabamos el programa hoy para que ustedes lo vean en una fecha determinada, y eso significa que a veces no hay una actualidad, ¿verdad? O sea, puede ser que calce, puede ser que no calce. No hay una correspondencia con el calendario. Pero sí, hoy tenemos un tema que es ineludible que lo mencionemos, que lo tratemos. Jorge, lo veníamos hablando ahora de camino acá al estudio. Es un tema que sin duda alguna llama la atención, porque además se trata de algo que se presta para confusión, ¿verdad? Vamos a hablar del decreto número 17 del 21 de agosto de 1856, firmado por nuestro presidente en aquel entonces, el héroe y libertador nacional, Juan Rafael Mora Porras, conocido por su pueblo como Juanito. Don Juanito Mora, así es. Estamos hablando del decreto fundacional como villa y cantón. Y cantón. Dice Rafaelino Paniagua, Jorge, amigos y amigas, que en el año 1856 Juanito Mora estuvo por San Ramón y fue muy agasajado
En San Ramón había un morismo muy grande. Se le quería a él mucho aquí. Sí, tremendamente. Recordemos que en San Ramón, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, vivía desde 1854 don Frutos Mora. Don Frutos Mora era, además de ser hijo de don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, allá por 1829, era también primo de Juanito Mora, porque don Juan Rafael Mora, don Juan Mora Fernández y don Juan Mora Porras eran parientes, no eran primos hermanos, pero sí eran parientes y se veían como tal. Recordemos esa Costa Rica de esos años del siglo XIX, cuando apenas éramos 80,000, así que tener un primo era como tener plata en el banco, ¿verdad? Entonces era algo muy preciado. ¿Se acuñaba? Entonces, el primo quinto, pero es primo. Éramos tan poquiticos que un primo quinto era bien visto, claro, ¿verdad? Ahora ni siquiera sabemos que existe. Esa es la realidad. Entonces, Juanito Mora, en San Ramón estaba Frutos, a quien veía él con una cercanía absoluta, pero además de eso había otros primos, porque Ramón Zamora, don José Zamora, eran también parientes de Juanito Mora, y eran ramonenses ya desde finales de los 40 de ese siglo XIX. Entonces, el morismo en San Ramón se acentuó mucho por la presencia de gente tan ligada a él, que fueron introduciéndolo a San Ramón, y don Juanito vino y se encontró con un pueblo realmente amistoso, un pueblo constructivo, sobre todo un pueblo con mucha visión, que acogió muchas de las ideas de Juanito Mora en aquel entonces. Entonces, había una cercanía muy grande. Decía Rafaelino Paniagua que el morismo en San Ramón era un partido grande, ¿verdad? Recordemos que son las primeras elecciones que hay en Costa Rica, con una participación casi abierta, porque, vamos a ver, ¿qué quise decir con eso? La elección del jefe de Estado y los diputados era de manera indirecta. Entonces, en aquellos tiempos, había lo que se llamaban delegados de los pueblos, que eran los que elegían. Requisitos muy extraños. Bueno, un requisito era que para ser delegado tenía que tener plata, cierta cantidad de dinero. Otra, tenía que saber leer y escribir, ¿verdad? Y no todos los pueblos tenían representación. ¿Cuáles tenían representación? Los que eran nombrados como electores. Entonces había pueblos que eran electores. San Ramón no es elector sino hasta 1856. Eso es parte de lo que hace Juanito Mora con este decreto, porque además de eso le convenía. San Ramón a partir de ese momento iba a tener 2 electores, que eran 2 votos, que era muy importante en la cantidad de votos que se necesitaban, y ya los ramonenses entonces estaban para sumar electoralmente. Antes de eso era un apoyo muy fuerte, pero era un apoyo más moral que de cualquier otra cosa. Interesante. Pues sí. Entonces viene Rafaelino y nos cuenta que en febrero de 1856 Juanito Mora llega a San Ramón y que fue celebrado rumbosamente, esa palabra la usa Rafaelino, rumbosamente por la municipalidad de aquel entonces. Recordemos que la municipalidad de San Ramón, desde el nombramiento de San Ramón como aldea en 1854, en otro decreto, también en el mes de agosto. Curioso. Curioso, ¿no? Es que el decreto de cantonato, el decreto de aldea y el decreto de ciudad, todos son en agosto, ¿verdad? Es un mes que tiene mucha connotación en San Ramón. Uno ve cosas que pasaron en agosto. Estamos ahora en agosto y dice uno, mira, en agosto nació Félix Ángel Salas, el gran poeta. El 2 de agosto nació el escultor imaginero Lico Rodríguez. Lico, el 27 muere Lisímaco. El 30 la entrada a Los Santos. Y hay un montón de actividades más que se dan en el mes de agosto. Y el cantonato. Entonces el calendario de efemérides ramonenses es muy tupido en el mes de agosto. Tiene muchas fechas en rojos en agosto. Bueno, entonces volvamos a Rafaelino para terminar ese cuento. Rafaelino cuenta que la municipalidad de la época, que ya desde el decreto del 54 se había formado como se llamaba el Consejo de Propios, que eran 3 alcaldes constitucionales, que cada uno tenía ciertas funciones. Uno era como el jefe de policía, el otro era el alcalde judicial, y esos 3 se reunían y nombraban al jefe político, que el primero que nombran es un señor que se llamó Daniel Castillo. Daniel Castillo preside la reunión, se pone a la orden de los señores alcaldes que lo nombraron, habla del futuro promisorio de San Ramón, todo lo que hay que hacer, se compromete a hacerlo y a los 3 días se murió. Esa es la historia de Daniel Castillo. Pidió permiso para ir a hacer un mandado a Atenas y en Atenas se falleció.
Bueno, pero ahí estaba ese consejo propio que ya fungía como una municipalidad. Y entonces cuando Juanito Mora llega a San Ramón en febrero del 56, lo agasajan y dice que se gastaron la exagerada cantidad de 1 onza de oro. Eso era un montón. Era un montón de plata. Y que hubo baile, pachanga hasta la madrugada. Bueno, pues ahí le sacaron a don Juanito, o don Juanito venía deseoso de darlo, no sé, en la promesa de convertir a San Ramón en el segundo cantón y darle el título de villa. Ya Juanito Mora venía a San Ramón. ¿Por qué andaba ahí él en estas? Porque estaba muy preocupado con una situación que realmente acongojaba a todo el país, que era la presencia de los filibusteros en Nicaragua. Ya desde noviembre de 1855, o sea, 3 meses antes, don Juanito Mora había lanzado la gran proclama alerta costarricenses del gran peligro que estaba con la presencia de William Walker y su gente en Nicaragua. Entonces, él andaba, digamos, que en una campaña permanente, ya preparando al país para la guerra que se avecinaba. Empezó un par de meses después. Si Juanito Mora estuvo en San Ramón en febrero, apenas en marzo ya iba con la tropa para Santa Rosa. Podríamos pensar que estaba reclutando, en alguna manera. Bueno, o preparando, sí, la logística en cada una de las poblaciones. Porque recordemos que a los ramoneses Juanito Mora les pidió varias cosas. A mí me parece que deben haber surgido en esa reunión. ¿Qué le pidió a los ramoneses? Primero, que integraran un grupo de tipo militar, digamos, porque era encabezado por el coronel Francisco Martínez. Ese grupo era el que iba a ir a abrir una trocha hasta el río San Juan. Luego, un grupo con un matiz totalmente civil, que era encabezado por Ramón Rodríguez Solórzano, nuestro ilustre pionero y fundador de San Ramón, en el cual la función de ellos era buscar esa trocha al río San Juan, y se fueron, descubrieron las cabeceras del Río Grande, anduvieron por allá, pero eran 2 grupos totalmente diferentes, Francisco Martínez y 50 ramoneses, y estamos hablando de un poblado pequeño, que vea qué aporte más significativo. Ramón Zamora, por otro lado, con otro grupo grande hacia el Río San Juan, por el lado, buscando Tilarán y luego las cabeceras del Río San Carlos, hasta llegar al Río San Juan. Y finalmente, el aporte de los ramonenses a la tropa, que fueron 86 soldados, según el libro de don Raúl Arias Sánchez, que se llama Los soldados de la campaña del 56, y ahí dice quiénes eran, quiénes fueron heridos, quiénes murieron de cólera, si murieron, etc. Pero entonces ahí se nota que la visita de don Juanito a San Ramón era una visita muy fuerte, ¿verdad? En el sentido que vos lo dijiste, de reclutamiento. Me imagino yo eso. ¿Qué me van a ayudar? ¿Cómo me van a ayudar? Y es que el 2 de marzo Juanito Mora sale con la tropa de San José, camino a Santa Rosa, y se detiene en Atenas y manda a llamar a Ramón, y ahí es donde le hace el encargo definitivo. Le dice, ok, váyase ya para el río San Juan, busque esa trocha como pueda, y empieza toda esa aventura. Bueno, Juanito se va a Santa Rosa, tiene el combate ese mes, en marzo, y luego el 11 de abril en Rivas, ¿verdad? La célebre batalla de Rivas, con los resultados que todos conocemos. Regresa la tropa huyendo de la peste del cólera, vuelven, y la peste del cólera va terminando más o menos en el mes de junio, principios de julio, se va calmando ya la cosa, miles de muertos cesan. El mismo año 56. Sí. Entonces ya Juanito Mora tiene que empezar a planear 2 cosas, ¿verdad? Porque Juanito Mora, recordemos, él viene en la segunda parte de la campaña, que va a terminar en el 57 con la rendición de William Walker en Rivas. Pero también no deja de ser un tema electoral. Juanito Mora es candidato otra vez a la reelección en 1856. Entonces está postulando nuevamente. Sí, entonces él anda haciendo ese trabajo por todo lado. Y entonces en este nombramiento que él hace, el ofrecimiento que le sacan en febrero en San Ramón, termina materializándose el 21 de agosto de 1856 en el puro centro, ¿verdad? Las 2 campañas, la del 56 y la del 57, recién acabada la epidemia del cólera, y Juanito preparándose con todo para ir a enfrentar a los filibusteros hasta lograr la victoria. Entonces, el 21 de agosto emite ese decreto número 17, mediante el cual San Ramón queda establecido como villa. ¿Y por tanto? Y por tanto se constituye en el segundo cantón de la provincia de Alajuela. Entonces, como una ayuda a la memoria para todos nuestros amigos en casa, en los años de la gesta, 1856-57,
En el 56 es cuando San Ramón llega a ser cantón. Exactamente. Para que lo internalicen a la memoria para toda la vida, ¿verdad? Exactamente. Y luego viene ya en el 57 la parte segunda de la campaña, ¿verdad? Que inclusive la batalla definitiva en donde William Walker se rinde, recordemos que fue el 11 de abril también, pero de 1857, nada más que ya para entonces se han integrado todos los ejércitos centroamericanos. Recordemos que la primera parte de la campaña nosotros la llevamos con las tropas nacionales, todo el sacrificio, la peste, el cólera, de los muertos, miles de costarricenses, el 10% de la población. Es decir, para que todos los que están, y todas los que están viendo este programa, se ubiquen, sería como que en estos momentos Costa Rica tuviera una epidemia que nos mate 550,000 costarricenses. El 10% se fue. El 10%. 10%. Eso es caótico, es catastrófico, ¿verdad? Pues pasó. Entonces, en el 57 el país está reponiéndose todo eso y aún así tiene que hacer el gran esfuerzo. Nada más que ya vienen en apoyo los demás ejércitos centroamericanos. Recordemos que la bandera de los filibusteros tenía una frase en inglés muy sencilla, muy simple, que decía fire or none. Los 5 o ninguno. ¿Qué significaba eso? 5 estrellas. Las 5 provincias. Las 5 provincias centroamericanas eran su meta. No era solo Nicaragua, no era Costa Rica por añadidura, como parecido en ese momento, ¿verdad? Que lo agreden. A Panamá no la aspiraba porque era parte de Colombia. Panamá era parte de Colombia. Era parte de Colombia. Sí, yo creo que era un tema de política exterior, porque recordemos que... Sin embargo, la figura de don Juanito es venerada inclusive por la gente del sur. Digamos, claro, en los grandes salones ceremoniales de palacios en Chile, en Brasil, en Argentina, la figura de Juanito está colocada a la par de Simón Bolívar, a la par de todos los grandes próceres de la independencia. Sucre. Sí, Sucre, O'Higgins, el chileno, el mismo Benito Juárez. Todos están colocados ahí en un salón como libertadores. En Costa Rica, lamentablemente, la imagen y la historia de Juanito se ocultó oficialmente después de su asesinato, que fue un asesinato de Estado. Entonces, la casta dominante, a partir de 1860, cuando lo fusilan, empiezan a tergiversar y a levantar sobre todo la imagen. A borrar la memoria de él. Sí, y a borrar la memoria, y lo logran prácticamente. Nosotros, de ahí, la figura de Juan Santamaría es una figura muy importante en nuestra historia, pero no es la única historia. Y sin embargo la magnificaron ocultando a Juanito, que fue el verdadero gestor de esa lucha. Entonces, es muy importante lo que pasa en San Ramón el 21 de agosto de 1856. Como les decíamos, este programa es grabado, pero se va a estar pasando al público, ustedes lo están viendo muy seguramente el domingo 20 en Yo También Soy de Moncho. Y el 23 lo van a ver en Multizonas. En Multizonas, miércoles en la noche. Miércoles en la noche, pero el día concreto es el 21. ¿Por qué hacemos esta referencia? Bueno, es una referencia muy importante en nuestra historia. Es una fecha memorable, ¿verdad? ¿Cuánto estaríamos cumpliendo entonces? ¿Qué? 177 años. 177 años de cantonato, de ser cantón. Sí, de ser cantón. Esa es la celebración. Bueno, pero cuando uno pasa ahí por el Parque San Ramón, hay el Parque de Juegos Infantiles. Y dice en una lámina ahí, San Ramón, fundado el 21 de agosto de 1856. Yo ya lo hablé de la municipalidad como 3 veces, lo que pasa es que eso es una empresa que hizo eso. Y que no se informaron. Se metieron a internet y cogieron la fecha del cantonato. Y consignan el cantonato como la fecha de fundación, cuando lo correcto es San Ramón, fundado el 19 de enero de 1844. ¿Verdad? Por eso te digo que esta es una fecha que hay que recordar. Es fundamental. El decreto de fundación de cantonato establece que San Ramón pasa a ser villa, que pasa a ser el segundo cantón de la Alajuela, y establece que el cantón será dividido en dos distritos. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Porque cada distrito, según la normativa de la época, va a tener un elector. Un elector. Entonces a San Ramón se le asignan 2 electores y se dice, bueno, ustedes van a tener 2 electores para las elecciones nacionales. Pero en los subsiguientes años, posiblemente conforme fueron apareciendo los otros distritos, me imagino que nuevos electores eran elegidos. Hubo más población. El elector era proporcional a la población.
con algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la historia costarricense hay algo que se menciona jocosamente como lo que llamaron el voto terrabano, porque con alguna movida, para usar palabras actuales, de pronto apareció alguien en Terraba con un voto electoral. En la mitad de la nada. De ahí sí, era de dónde iba a coger ahí electores. Entonces el voto terrabano se empezó a mencionar con una connotación como siendo algo que se inventó, ¿verdad? Hoy le llamaremos se usaba como broma, pero sí hubo un voto terrabano. Entonces, a San Ramón se le asignan 2 votos en momentos en que la representación, no recuerdo el dato preciso, pero no pasaba de 40 votos. Los electores no eran más de 40, entonces 2 votos eran muy importantes. A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces San Ramón adquiere. Ahora, ¿cuál es la otra arista que hay que analizar esto? Bueno, el cantón de San Ramón se funda, se establece una partición que el decreto de cantonato no lo establece, nada más habla de 2 particiones. Pero luego hay decretos que hasta cierta parte son contradictorios, porque yo leí un decreto que San Ramón se fundan 3 distritos, que son el distrito de Santiago, el distrito de San Rafael y el distrito de Mercedes, que es el actual Palmares. Ese era su nombre. Y en otro, poco después ya aparece San Juan. Yo no podría decir en este momento si fue que pasamos a 4 electores o si simplemente ya la nueva constitución varió el sistema y ya no importaba la cantidad de distritos. Sí se fundaban distritos por la población, pero ya no necesariamente repercutía en el tema electoral. Yo he estado con esa idea en la cabeza. Hay que buscar, digamos, recuerdo muy bien, por ejemplo, en el caso de Palmares, cuando ellos se establecen como cantón en 1888, 30 de julio, no es hasta noviembre que aparece, en ese mismo año, un decreto estableciendo lo que iban a ser los primeros distritos en el caso de Palmares. Sí. Eso tiene que ocurrir exactamente en el caso de San Ramón. Bueno, eso es una práctica legislativa. Jorge, cuando el Congreso aprueba una ley, siempre la ley tiene un transitorio que dice al final, se le ordena al Poder Ejecutivo reglamentar esta ley en los próximos 5, 6 meses. O sea, trabajen sobre esto para que terminen el cuadro. Es que una ley por sí misma a veces no dice todo lo que tiene. Hay temas que hay que interpretarlos, hay temas que hay que señalarlos más puntualmente. Por ejemplo, hace 2 años o 3 años hubo una gran polémica con aquel famoso reglamento sobre el tema del aborto terapéutico. Que la gente se le fue encima, muchos se le fueron encima sin entender claramente en qué consiste. Bueno, no, el aborto terapéutico como parte de la ley aparece más o menos en 1971-72, pero la ley dice que hay que reglamentarlo. Ahora, siendo un tema tan polémico, pues costó más, no lo reglamentaron, pero el aborto terapéutico existía y se hacía. De pronto ya las condiciones van variando y la ejecución del aborto terapéutico tiene que ser muy señalado en la parte reglamentaria, ¿verdad? Porque se pueden cometer errores o se puede pasar una línea que no debe pasarse. Entonces, eso es una cuestión que se ha presentado siempre en la ley. Ok. ¿Verdad? El artículo 171 de la Constitución Política habla de la descentralización hacia los municipios. Es una reforma que se aprobó en el año 2002, que se le dan a las municipalidades el 10% de los recursos del Estado para que los administren ellos. ¿Y dónde está eso? 20 resto de años después, 21 años después, no está. Porque hay un transitorio en la reforma que dice que la ley, esto deberá reglamentarse. Que primero tiene que crearse una ley que se llama transferencia de competencias del régimen municipal y entonces la ley no se ha hecho, la hacen y no la aprueban, la hacen y la borran, es un jueguito porque no quieren soltar el dinero, no creen en la descentralización, no creen en el poder de las comunidades, creen en el control, ¿verdad? Entonces el reglamento es la parte complementaria a la ley. Y volviendo a la ley, al decreto 17 del año 1856, 21 de agosto, simplemente el reglamento, la ley establece que tiene que señalarse cuáles son los distritos. Eso no es un tema legislativo, es más administrativo. ¿Por qué? Porque involucra un censo, involucra mediciones de terreno y un montón de cosas que tienen que saberse antes de decir este es un distrito y se ubica aquí. Entonces, en ese caso,
aparece un mes, 2 meses, 3 meses después, y no sé cuándo, pero por ahí anda, empiezan a aparecer las definiciones de que San Ramón tiene un distrito que se llama San Rafael, otro que se llama Santiago, otro que se llama Barrio Merced. Así lo leí yo originalmente, luego veo que incluyen San Juan, y cuando yo lo digo, decir lógico, posiblemente San Juan era el más grande de los distritos, ¿verdad? Porque es el más cercano a San Ramón, y a pie se hacía todo. En cambio, Santiago y San Rafael eran un poquito más inaccesibles en esa época. Entonces, el tema de cuáles fueron los primeros distritos, sí yo puedo establecer que fueron esos 4. Y me parece que San Juan está un poquito diferenciado en el tiempo. Los 3 distritos originales son Santiago, San Rafael y Barrio Mercedes. Eso va a ser un ejercicio que vamos a tener que obligarnos nosotros a establecer esa cronología. Es interesante eso, voy a revisar un poco yo también. En todo caso, después de hoy, bueno, y no solo de hoy, de cualquier 21 de agosto de cada año, antes había un recurso muy importante que eran las bombetas. Es una tradición, cuando uno en la madrugada lo despiertan las bombetas, ¿va? Don Arturo, Valerio, Pomita, toda esa gente que en San Ramón se ha dedicado a la pólvora durante muchas generaciones. Cuando en la mañana la gente está desayunando, la familia, y alguien decía, ¿cuál virgen es hoy? ¿Va? Porque era una tradición celebrar la Virgen de turno, el Día de la Purísima o el Día de la Virgen de los Ángeles, iban con el santoral. Sí, con unas bombetas. Y entonces la gente se habituó al bombetazo, ¿verdad? A la explosión de la bombeta con esa celebración. Y eso ya empezó, lógicamente, por cultura, a extenderse a otras celebraciones. Entonces, el día 21 de agosto, ¿por qué había bombetas hoy? Es que hoy es el cantonato de San Ramón. Pero durante muchos años ha existido esa confusión de no entender que hay una fecha de fundación del poblado, que es la fecha fundacional. Te recuerdo, son 4 fechas importantes, sí, ¿verdad? Nada más que la de la ciudad en 1902 está ya muy cercana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no recuerdo precisamente ahorita la aldea, me parece que fue empezando como el 4 de agosto, el decreto de aldea, pero está el 19 de enero de 1844, fundación del poblado San Ramón Nonato, ¿verdad? Como poblamiento sería. No, la segunda, entonces poblado. Pasa aldea en el 52. No, en el 54. Ajá, 2 años después, Villa. Villa, ¿verdad? Entonces, y por último, en 1902, el mismo día que Limón y Santo Domingo Heredia, San Ramón pasa a ser ciudad. Sí. Nosotros nos acostumbramos a ser ciudad y así aparecimos, ¿verdad? Pero Jorge, ya los que tenemos algunas canas, aunque no las peinemos, ¿verdad? El caso tuyo me imagino. Sí, ahí están, pero sin peinar. El asunto es que yo nací y crecí oyendo hablar, y todavía se oye hablar de Villa Quesada. Todavía hay mucha gente que habla de Villa Colón, o el caso que veníamos comentando ahora en el camino, Villa Neily. ¿Por qué ese término? Porque el término villa era el nombramiento o el estatus anterior a ciudad que tenían algunos pueblos, hasta que Villa Quesada adquirió tanta población y tanto desarrollo, que ya llegó el momento de darle el título que le correspondía, que era de Ciudad Quesada. Bueno. Que ya no se dice, tampoco hay que decir Ciudad Quesada, uno nada más tiene que decir Quesada. Porque la ciudad de San Ramón es como una mención indirecta, pero cuando uno dice, ¿para dónde vas? Voy para San Ramón, voy para Palmares, voy para Naranjo. Pero esa diferenciación que hubo todavía en el siglo XIX y principios del XX, de llamar villa y luego tuvo que pasar a ciudad, crea esas barreras lingüísticas, diría yo, ¿verdad? Al punto que mucha gente sigue hablando de Villa Colón. Ok. ¿Adivine qué? Se acabó el tiempo. Yo creo que estamos ya sobre tiempo. Así que, pero el tema ha sido adecuadamente cubierto, por lo menos en lo que a mí me parece. Si oyen bombetas mañana, para los que están viendo este programa, domingo 20, no se extrañen, estamos celebrando el 177 aniversario del campeonato de San Ramón. Me imagino que en el pasado, ese agosto, estaba pletórico de bombetas a cada instante. Sí, los ramoneses siempre hemos sido muy dados a esas celebraciones. Y la pólvora era como el motivo principal de la explosión de alegría.
Como siempre teníamos polvoristas en la comunidad, de un patrocinio, se llamaba Patrocinio Araya, el primer polvorista, que fue el que enseñó a don Jesús Valerio, don Jesús enseñó a don Arturo, y ahí nos vamos como con 120 años de pólvora. Entonces nosotros para cualquier cosa hacíamos un juego de pólvora. Bueno. Ahora ya los amantes de los perros, entre los que yo me sumo, entendemos que es una tortura para muchos animales y uno que los quiere también se tortura cuando oye la pólvora reventar. Entonces ya va cambiando la connotación, van a tener que inventar la pólvora silenciosa, ¿verdad? Bueno, o como están haciendo los chinos ahora, que son solo drones para hacer figuras en el cielo. Exactamente, puros drones. Bueno, con eso nos despedimos. Recuerden, celebremos el cantonato. Es una fecha histórica, fundamental para la historia de nuestro cantón de San Román. Jorge. Muchas gracias nuevamente por permitirnos estar con ustedes una vez más. Nuestro agradecimiento a Juan Sánchez y a Canal Multizonas. Y a todos ustedes, por supuesto. Nos vemos el próximo domingo.